En este apartado vamos a ver la formulación de los óxidos. Los óxidos son combinaciones de oxígeno y otro elemento. Por ejemplo, el trióxido de dihierro, que es un óxido formado por oxígeno y hierro. El óxido de calcio, que está formado por oxígeno y calcio. El óxido de cobre 1 o monóxido de dicobre, que está formado por oxígeno y cobre. El dióxido de carbono, óxido de carbono 4, que está formado por oxígeno y carbono. O el trióxido de azufre, o también llamado óxido de azufre 6, que está formado por oxígeno y azufre. Siempre en general se pone a la derecha el oxígeno, porque es el elemento más no metálico. Está a la derecha y arriba en la tabla periódica. Y a la izquierda se pone el otro elemento, ya que está a la izquierda más abajo en la tabla periódica, es más metálico. Solo se pone a la izquierda el oxígeno en el caso del flúor. Por ejemplo, con el flúor sí que se pone F a la derecha y el oxígeno a la izquierda. Por ejemplo, ya lo veremos eso, lo explicaremos más adelante, porque el flúor es más no metal que el oxígeno, es el que actúa como no metal, está a la derecha en la tabla periódica. Hay dos formas de nombrarlos, que es la nomenclatura por prefijos multiplicadores y la otra nomenclatura es la nomenclatura del número de oxidación, antes llamada de Stokes. Vamos a ver en primer lugar la nomenclatura por prefijos multiplicadores. Veremos cómo se nombran y después veremos cómo del nombre se obtiene también la fórmula. En la nomenclatura de los prefijos multiplicadores es la siguiente. Se dice primero la palabra óxido poniendo delante un prefijo que indica el número de átomos de oxígeno. Después la palabra de y después se pone el nombre del otro elemento con un prefijo delante que indica el número de átomos del otro elemento. Por ejemplo, en este caso hay 3 átomos de oxígeno. Entonces, 3 se utiliza el prefijo tri. Tenemos aquí los prefijos. Para 1 es mono, para 2 es di, para 3 es tri, para 4 es tetra, para 5 es penta y para 6 es hexa. Entonces, si hay 3 átomos de oxígeno, diríamos trióxido. Significa 3 átomos de oxígeno. Después después hay que decir el elemento, que en este caso es el hierro, y delante un prefijo que indica que hay 2 átomos de hierro. Diríamos di-hierro. Entonces sería trióxido de dihierro. Pondríamos el prefijo tri, que indica el número de átomos de oxígeno. Trióxido de, como hay 2 de hierro, diríamos de dihierro. Trióxido indica 3 átomos de oxígeno, de dihierro. 2 átomos de hierro. Fijaros que siempre el nombre es al contrario que la fórmula. Se nombran, no solo en esta nomenclatura, en todas las demás siempre el nombre es al contrario que la fórmula, de atrás adelante. Por tanto, empezamos por la derecha a nombrar y decimos trióxido de dihierro. Vamos a ver el de abajo. Cuando no hay nada significa que es un 1 y el 1 es mono. Entonces, este sería, como hay un átomo de oxígeno, sería monóxido de... Y ahora aquí vamos a ver una cosa nueva. En principio, según las reglas, sería de monohierro, pero cuando el prefijo del elemento es mono, no se pone. Si es mono, el prefijo no se pone. Eso es algo importante. Entonces, aquí diríamos solo de hierro.
¿Por qué no se pone? Lo entenderemos en el caso de los hidruros, cuando veamos los compuestos del hidrógeno. El siguiente, empezamos por detrás, vemos que hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Al es aluminio. Entonces diríamos, el prefijo para 3 es trióxido de, como de aluminio y 2, diríamos de dialuminio. Esta nomenclatura es como leer la fórmula de atrás adelante. Vamos al siguiente. Carbono es C y O es oxígeno. Entonces aquí diríamos, empezamos por detrás, hay 2 de oxígeno, diríamos dióxido de, como hay 1 de carbono, sería mono, pero mono no se pone. Aquí detrás, de carbono. Ahora, el siguiente, cuando no hay nada, es un 1. Entonces sería monóxido. Cuando es aquí delante, el mono sí se pone. Aquí sí se pone. Cuando no se pone, es aquí. Este, aunque sea mono, se pone. Monóxido de carbono. Estos últimos los conocéis bastante bien, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Vamos ahora a este de aquí. En este caso hay, como no pone nada, es 1. Un átomo de oxígeno, monóxido de, y Na es sodio, de disodio, porque hay 2. Ahora, este de aquí, hay 1 de oxígeno y 1 de calcio. En principio sería monóxido de calcio. Pero, como esto no lo podéis saber vosotros habitualmente, como de calcio solo hay un único tipo de calcio, que es el calcio siempre es 2, su número de oxidación es único, en ese caso no hace falta poner prefijos. Cuando es mono, sería monóxido de calcio. Pero como no hay ambigüedad, cuando no hay ambigüedad, porque solo hay uno, no se pone. Y este podríamos decir óxido de calcio. Esto es porque no hay ambigüedad. El calcio siempre es más 2, por tanto, solo hay un óxido de calcio posible, y no se dice monóxido de calcio, sino simplemente óxido de calcio, ¿vale? Mono del principio no se pone. Está permitido no ponerlo, ¿vale? Se puede poner o se puede no poner. Si lo ponéis no pasa nada, pero se puede no poner. Vamos a ver ahora cómo a partir del nombre, utilizando los prefijos multiplicadores, obtenemos la fórmula. Vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a hacerlo con los siguientes ejemplos. Dióxido de diplomo. Ahora, si tenemos así el nombre, la fórmula va al revés. Dióxido, di significa 2. Por tanto, habrá 2 átomos de oxígeno y de plomo. El plomo es Pb. Como no pone nada, es que sería mono. Entonces, ponemos los elementos en el orden contrario. Delante el plomo, que es Pb, y después O. Como nos dice dióxido, 2 de oxígeno de plomo. Sería 1 que no se pone. Ahora, monóxido de plomo. El monóxido de plomo, mono es 1,
Por tanto, un átomo de oxígeno de plomo. Plomo es Pb, también es 1. Pb, porque no pone nada. Ya sabemos que este de aquí, si es mono, no se pone, no se indica. Pentaóxido de difósforo. El oxígeno es O y el fósforo, el símbolo es P. Pentaóxido. Penta significa 5. Por tanto, de difósforo. O 5 de difósforo, fósforo es P y dice di, serán P2. P2 o 5. Óxido de berilio. Aquí no pone, detrás no pone nada, porque eso significa que es mono. Y aquí delante tampoco pone nada, eso es que es mono. Óxido de berilio, entonces será, berilio es Be, como se escribe al contrario, será BeO. Ahora, monóxido de diplata. Plata es Ag, entonces como se escribe al contrario, diríamos AgO. Monóxidos que hay uno de oxígeno, de diplata, 2 de plata. Monóxido de dicobre. Cobre es Cu, entonces será Cu, como dice 2, di2. Monóxido de oxígeno hay uno que no se pone. Trióxido de digalio. Galio es Ga, por tanto será Ga, di es 2, trióxido, O es 3 de oxígeno, y ya lo tenemos. Es, tal como lo leemos, escribirlo pero al contrario. Ahora vamos a ver la otra nomenclatura, la del número de oxidación, antes llamada stock. Vamos a hacerlo con los siguientes ejemplos. Recordamos el número de oxidación, que era, también antes se le llamaba valencia, y el oxígeno, en estos casos, actúa con número de oxidación -2 siempre, y el elemento actúa con uno de sus números de oxidación positivos, ¿vale? Los óxidos son combinaciones de oxígeno y de otro elemento. Entonces, el oxígeno actúa con número de oxidación -2 en los óxidos y el otro elemento actúa con uno de sus números de oxidación positivos. Si tiene solo uno, con ese, y si tiene varios, con uno de ellos, y de alguna manera lo tenemos que indicar en el nombre. Entonces, para nombrarlos, diremos la palabra óxido de y nombre del elemento, y entre paréntesis pondremos el número de oxidación con el que actúa el elemento en números romanos. Por eso hay que obtenerlo de la fórmula. El oxígeno no se indica nada porque siempre actúa con -2, pero el otro elemento puede actuar, si tiene varios números de oxidación positivos, actúa con uno de ellos y hay que indicar cuál es. ¿Cómo? Viendo la fórmula, ¿cómo sabemos, por ejemplo, en este caso, con qué número de oxidación actúa el hierro? Es lo más difícil de esta nomenclatura, porque por eso esta nomenclatura es un poco más difícil que la otra. Vamos a ver cómo se obtiene. El oxígeno hemos visto que actúa siempre con -2. Pues lo pensamos, -2. Es como si la carga de cada átomo de oxígeno fuese -2. Como hay 3 átomos de oxígeno, en total la parte del oxígeno, ¿qué carga tendrá? 3 por -2, -6. Esta parte es la parte negativa del compuesto. Como el compuesto es neutro, el hierro, que es la parte positiva, tiene que tener la misma carga, pero positiva. En total será -6. Y ahora, como hay 2 átomos de hierro, dividimos 6 entre 2 y a cada átomo le corresponde 3. Ese es el número de oxidación con el que actúa aquí el hierro. Por tanto, este será óxido de hierro 3, que lo ponemos entre paréntesis en números romanos. Ese es el óxido de hierro 3. Ahora este otro, que es
Otro óxido de hierro, pero diferente. Vemos que hay dos. ¿Por qué hay dos? Porque si miráis en la tabla de los números de oxidación, el hierro puede actuar como hierro 2 o como hierro 3. Tiene dos números posibles de oxidación, más 2 y más 3. ¿Vale? Entonces puede ser el hierro 2 o puede ser el hierro 3. Mirar, los metales solo tienen números de oxidación positivos. Solo pueden actuar como metales. Los no metales tienen números de oxidación negativos, que los utilizan cuando actúan como no metales, pero tienen también números de oxidación positivos, que los utilizan cuando actúan como metales, cuando están junto a otro que es más no metal que ellos. Ellos actúan como metales con positivos y el otro actúa con sus negativos. El único no metal que solo tiene número de oxidación negativo es el flúor. ¿Por qué? Porque es el más no metal. Él nunca actúa como metal. No hay nadie más a la derecha que él, no hay nadie más no metal que él. Él es el más no metal. Él siempre actúa como no metal, siempre con número de oxidación negativo. El resto de los no metales pueden actuar con número de oxidación negativo o positivo. FeO. El oxígeno siempre actúa con número de oxidación menos 2. Como solo hay uno, pues en total será menos 2. La parte negativa del compuesto. La parte positiva tiene que ser también la misma, más 2. Entonces, solo hay un átomo de hierro, más 2 entre 1, el hierro es más 2. Cada átomo. Por tanto, este es el óxido de hierro 2. Tenéis que tener siempre o aprendida de memoria los números de oxidación o la tabla de números de oxidación delante de vosotros. Vamos a ver ahora el aluminio. El oxígeno actúa siempre con menos 2. Como hay 3 átomos, 3 por menos 2, en total esta parte es menos 6. La otra parte, la positiva, tendrá que ser en total más 6. Como hay 2 átomos de aluminio, 6 entre 2 más 3. Este aluminio es más 3. Es el óxido de aluminio. ¿Y ahora qué ocurre? En principio habría que poner entre paréntesis 3. Pero ¿qué ocurre? Que el aluminio tiene un único número de oxidación. Tiene número de oxidación único. 3 más 3. Siempre actúa como más 3. Aluminio 3. Entonces no hace falta indicarlo. En el hierro sí que hay que indicarlo porque puede actuar como hierro 2 o hierro 3. Hay dos tipos de hierro. En cambio de aluminio solo actúa como aluminio 3. Es el único número de oxidación que tiene. Por tanto, no hace falta especificarlo. Y esto de aquí, si tiene número de oxidación único, no se pone. Si tiene número de oxidación único, no se pone. ¿Vale? Entonces, en el caso del aluminio, como siempre es 3, no se pone. CO2. Vamos a ver, fijaros, ya lo veis abajo que hay CO. Hay dos posibles óxidos de carbono. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de carbono. El carbono puede actuar de dos maneras diferentes, con dos números de oxidación diferentes. Si miráis en la tabla es más 4 y más 2. Vamos a ver cuál es. El oxígeno siempre es menos 2. Como hay dos átomos, 2 por menos 2, menos 4. La otra parte de la molécula tiene que ser más 4, la parte positiva. Entre un átomo de carbono, más 4 entre 1, más 4. Este es el carbono 4, por tanto es óxido de carbono 4. Colocamos 4 entre paréntesis en números romanos. Vamos a ver de abajo, también es un óxido de carbono, pero no es el mismo. Vamos a ver cuál es. El oxígeno siempre es menos 2. Como solo hay uno, la parte negativa, menos 2 por 1, menos 2. La parte positiva en total tiene que ser más 2. Más 2 entre 1, porque solo hay un átomo de carbono, 2. Entonces este es el carbono 2.
Vamos a ver este de aquí. Este es un óxido de Na, es sodio. Óxido de sodio, pero vamos a ver con qué número actúa. El oxígeno siempre es -2. Como hay 1, -2 por 1, -2. Es el total de la parte negativa es -2. Pues el total de la parte positiva tiene que ser +2. Como hay 2 átomos de sodio, 2 entre 2 más 1 da 1. El sodio actúa con número de oxidación +1. ¿Vale? En este caso, número de oxidación del sodio es +1. Pero ¿qué ocurre? Que el sodio tiene solo ese número de oxidación, es único, tiene número de oxidación único. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio tienen de número de oxidación +1 únicamente. Entonces, no hace falta decirlo porque siempre es el sodio 1. Y aquí no se pone nada. ¿Vale? Número de oxidación, números romanos. Pero si tiene número de oxidación único, no se pone. Vamos a ver este. Este es óxido de Ca, es calcio. Óxido de calcio. Vamos a ver qué óxido de calcio sería. Oxígeno es -2. Como hay 1, sería -2 por 1, -2. El total de la parte negativa. La parte positiva en total tiene que ser +2. Ahora, como hay un átomo de calcio, +2 entre 1, +2. El número de oxidación con que actúa el calcio es +2. Diríamos óxido de calcio, pero fijaros, ¿qué pasa con el calcio? Que solo tiene ese número de oxidación, el +2. Si miráis en la tabla, tiene número de oxidación único, por tanto no se indica. Y aquí no pondríamos nada. Vamos a ver ahora cómo pasar del nombre a la fórmula. Vamos a ver cómo pasar del nombre a la fórmula, es decir, cómo formular este compuesto que viene dado en la nomenclatura del número de oxidación. El proceso lo tenemos escrito aquí. Primero, pensamos los números de oxidación, el número de oxidación de cada elemento. Vamos a ver ahora cómo pasar del nombre a la fórmula, es decir, cómo formular si el nombre nos lo dan con la nomenclatura del número de oxidación. Hay que seguir 4 pasos. Lo primero, escribir los símbolos. Y ya sabemos que es al contrario de cómo está el nombre. Los símbolos en la fórmula se escriben al revés que como están en del orden de cómo están en el nombre. Después pensamos los números de oxidación, el de cada elemento. Los cruzamos o intercambiamos poniéndolos como subíndices sin el signo. Y luego, si se puede, se simplifica. Vamos a hacerlo paso a paso. Óxido de plomo 4. Óxido significa oxígeno y plomo es Pb. Símbolo del oxígeno es O. Y delante colocamos el del plomo, que es Pb, al contrario que como están en el nombre. Ahora, pensamos los números de oxidación. El oxígeno siempre actúa con -2. Y el plomo nos lo tienen que indicar, nos dicen que es plomo 4. Luego ponemos aquí +4. Eso lo podemos poner o lo podemos pensar. Ahora, los cruzamos o intercambiamos los números de oxidación poniéndolos como subíndices sin signo. Es decir, este se lo vamos a poner al plomo como subíndice y el +4 se lo vamos a poner al oxígeno como subíndice. Ponemos aquí el 2 y aquí el 4. Y ahora, si se puede, se simplifica. El tercer paso, el cuarto paso. 2 y 4 se pueden dividir los dos subíndices entre 2. Por tanto, se puede simplificar. Si dividimos entre 2 nos queda Pb1 o 2. ¿Y qué ocurre? Que como el 1 no se pone, PbO2. Vamos a ver ahora el óxido de plomo 2. Primero, escribimos los símbolos. Ya sabemos al contrario que en el nombre. Por tanto, Pb primero y después O. Pensamos los números de oxidación. El oxígeno siempre actúa en los óxidos con -2. El plomo nos dicen que es plomo 2, pues es +2. Ahora los cruzamos.
Por tanto, ponemos este aquí, el 2, y el 2 del plomo lo pasamos aquí. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí. Y nos quedaría PbO1, que como es 1 no se pone, PbO. Esta es la fórmula. Ya vemos que con el plomo 4 da PbO2 y con el plomo 2 da PbO. Vamos a hacer ahora el óxido de fósforo 5. Escribimos lo primero los símbolos, al contrario que están en el nombre. Primero el del fósforo. El símbolo del fósforo es P. Y luego el oxígeno es O. Entonces, el fósforo es 5 más 5 y el del oxígeno es menos 2. Siempre los cruzamos y ponemos aquí el 5 y aquí el 2. Nos queda P2O5. Óxido de berilio. Berilio es Be. Be y el del oxígeno es O. Ahora fijaros, ¿por qué no nos dice el número de oxidación? Porque es único, el berilio siempre es más 2. Entonces, más 2 y el oxígeno siempre es menos 2. Los cruzamos, aquí se viene este 2 y aquí se viene este 2. ¿Se puede simplificar? Sí. Se puede dividir entre 2 y nos quedaría Be1 que no se pone y O1 que no se pone. Sale el óxido de plata. La plata es Ag. Escribimos Ag y el símbolo del oxígeno O. Ahora, hay que pensar en los números de oxidación. El oxígeno es siempre menos 2. Y la plata no nos dice nada porque es número de oxidación único. Pero hay que aprendérselos los números de oxidaciones. Si no, los miramos en la tabla y es más 1. Ahora los cruzamos y por tanto ponemos aquí el 1 de la plata y aquí a la plata le ponemos el 2 del oxígeno. Como es 1, no se puede simplificar. En este caso, 2 y 1 no se pueden dividir entre nada, los dos. Ya está simplificado. Ponemos Ag2 y como el 1 no se pone, AgO. Óxido de cobre 1. El símbolo del cobre es Cu. Pondríamos Cu delante, al contrario que como se escribe el nombre, y O detrás. Ahora, pensamos los números de oxidación. El oxígeno siempre actúa con menos 2. Y el cobre, nos dicen que es cobre 1, pues más 1. Ahora se cruzan. El 2 del oxígeno se lo ponemos al cobre y el 1 del cobre se lo ponemos al oxígeno. Y como 1 no se pone, nos queda Cu2O. Óxido de galio. El galio, el símbolo es Ga y el símbolo del oxígeno O. Ahora, el oxígeno siempre actúa con menos 2 y el galio no nos dice nada. ¿Por qué? Porque tiene número de oxidación único, que es 3, más 3. Los cruzamos. El 3 del galio se le ponemos al oxígeno y el 2 del oxígeno al galio. Ahora, 2 y 3 no se puede simplificar, pues se queda así, Ga2 o 3. Y con esto ya hemos visto cómo se nombran y se formulan los óxidos. Nombrar es pasar de la fórmula al nombre y formular es pasar del nombre a la fórmula. Si en un caso os dan un nombre y os piden el otro nombre, lo mejor es pasar primero a la fórmula y de la fórmula al otro nombre. Y con eso hemos terminado óxidos. El próximo vídeo será de hidruros.